Perfecto, gracias mi Pau nuevamente por la oración. Ahora sí, chicas, vamos a empezar. Estamos, acuérdense, estudiando el Génesis 6. La clase pasada vimos solo la mitad del Génesis 6. Hoy vamos a ver la otra mitad y que viene siendo a partir del versículo 9, ¿ok? Vamos a leer Génesis 6, versículo 9 al 22 y luego vamos a usar lo que siempre hemos usado, el mismo método inductivo en donde vamos a tener la observación, vamos a ver qué observamos, después lo vamos a interpretar y por último lo vamos a aplicar en la vida diaria, ¿ok? Así que todas, por favor, en el Génesis 6, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, ¿ok? Que ya habla en sí del diluvio. ¿Se acuerdan que la clase pasada nos quedamos en que la maldad se había multiplicado por sobre toda la tierra? Dios decidió destruir la tierra, pero encontró Noé favor y gracia delante de Dios por su comportamiento. Entonces, ahorita ya vamos a entrar un poquito más en desglose de todo lo que la vida un poquito de Noé y después las instrucciones que Dios le dio a Noé de cómo construir el arca y vamos a explicar también toda la simbología que tiene el arca y bueno, lo que ahí el Espíritu Santo nos vaya mostrando y al final lo aplicamos en nuestra vida diaria. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Ok? Ahí está un poquito más en detalle y en descripción las instrucciones que Dios le dio a Noé y vamos a empezar a desglosar versículo por versículo a ver qué es lo que empezamos a observar. Al principio del versículo 9 podemos ver que aquí dice que Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. ¿A qué se refiere entre su gente? Entre toda la generación que estaba en ese momento. ¿Ok? Siempre anduvo fielmente con Dios. Aquí nos vuelve otra vez a mostrar que Noé era un hombre justo, era un hombre íntegro entre todas sus generaciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Que Noé era un hombre perfecto? Por supuesto que no, ¿verdad? Noé no era un hombre perfecto, Noé era un hombre pecador, igual que todas nosotros. Simple y llanamente lo que esto quiere decir es que en ese momento nadie buscaba al Señor.
toda esa gente era malvada y estaba en rebeldía hacia Dios, pero de entre esa generación había alguien diferente y esta persona que era diferente era Noé. Por eso él encontró favor y gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Noé no le importaba vivir conforme a los estándares del mundo en el que vivía, que estaba lleno de pecado y de violencia, sino que él vivía bajo los estándares de moralidad y justicia de Dios. Por eso es que Noé halló gracia y por eso a las que ya han estudiado o han leído la historia de el arca de Noé, saben que todos perecieron menos las personas que iban dentro del arca y los animales, ¿verdad? Entonces, el texto este nos está diciendo que la integridad también de Noé no estaba definida por todo lo que la gente a su alrededor o sus contemporáneos, como les pudiéramos llamar, estaban viviendo, ¿verdad? Que obviamente por lo que leímos la vez pasada y por lo que leímos ahorita, pues obviamente esta generación estaba corrompida en sus pecados y estaba haciendo maldad delante de Dios, estaba desobedeciendo y Noé no se dejaba llevar por ese sistema de pensamiento que estaba en el mundo en el que lo rodeaba, que muy seguramente había asesinatos, crímenes, mentira, maldad, violencia, no sé, robo y un montón de aberraciones sexuales que ya lo leímos también en la clase pasada. Y a pesar de todo esto, Noé se guardó fiel y se guardó justo en integridad, agradando a Dios. Entonces, podemos ver aquí, chicas, que el comportamiento de Noé fue lo que hizo que Dios lo apartara o lo separara o lo hiciera ver diferente a todos los demás que estaban viviendo una vida de pecado y una vida corrompida, como dice aquí, y llena de violencia. Noé lo que estaba haciendo, lo que podemos observar aquí es Noé estaba dando testimonio, por decirlo de una manera. Si lo traemos a la actualidad, Noé estaba mostrando una fe que tenía testimonio, una fe que no era muerta. Ustedes saben que en el libro de Santiago, si quieren apúntenlo, apunten Santiago 2:17. No lo busquen, solo apúntenlo de tarea, busquen todos los versículos que les voy a dar. En Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa esto? Que de nada sirve toda la fe que uno pueda tener, leer la Biblia, que eso es importante, ir a la iglesia, eso es importante, o hacer oración, eso es importante, sabernos todos los versículos de memoria, eso es importante, pero si no tenemos obras, esa fe está muerta. ¿A qué se refiere a que si no tenemos obras? Que si no actuamos de la manera correcta, porque ¿qué es lo que estamos siendo? Hipócritas. Estamos viviendo una religiosidad, pero nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, no lo muestra, ¿ok? Entonces, aquí Noé estaba mostrando que su fe no era muerta. Su fe, sus obras mostraban su fe. Y ahorita que lo apliquemos, vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cómo nosotros debemos demostrar una fe que tiene obras con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra integridad, con nuestra justicia, por cómo nos comportamos, ¿verdad? Delante de Dios y delante de quién? De toda la gente que esté a nuestro alrededor. Entonces, obviamente aquí a Noé se le notaba en su comportamiento su carácter y en su forma de ser se le notaba que amaba verdaderamente a Dios porque llevaba una vida, aquí lo dice, justa y era un hombre honrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos observar aquí, chicas? A ver. Ah, bueno, que precisamente por eso lo que les dije, Dios escoge a Noé y a su familia para salvarlos y poder recrear o repoblar la tierra, porque en la próxima clase vamos a ver cómo el diluvio, ¿verdad?, termina destruyendo absolutamente todo ser viviente en esta tierra y ellos son los encargados de recrear o repoblar otra vez el mundo otra vez
entero. Entonces, ¿qué más podemos observar? Podemos observar también que Dios le dice a Noé, aquí se lo dice en el capítulo, perdón, en el versículo 13, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella, ¿por causa de quién? De la gente. La tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra, ¿ok? Generalmente muchas personas se preguntan, a ver, ¿cómo un Dios de amor, cómo un Dios de misericordia va a venir a destruir la tierra, a matar a seres humanos? Porque aquí mismo lo dice, eso no fue el diablo. ¿Quién fue el que está mandando destrucción a la tierra y a la gente? Dios, ¿ok? No fue Satanás, fue Dios, aquí lo dice claramente. Entonces, generalmente las personas no creyentes piensan, no, que Dios en el Antiguo Testamento, que era un genocida, que mataba niños, poblaciones, pueblos enteros, ¿cómo es posible que haya mandado un diluvio, que haya matado a toda esta gente? Y bueno, ustedes se pudieran preguntar, pues sí, lo que pasa es que si Dios es amor, y hemos aprendido en estos capítulos anteriores que hemos estudiado del Génesis, que Dios es amor, ¿cómo entonces debería Dios de responder a esta violencia y a esta corrupción de una humanidad que Él mismo había creado? Pues nuestra tendencia siempre humana va a ser responder, bueno, pues si Dios es amor, debería simplemente tolerarlo, ¿verdad? ¿O cómo va a destruir Dios a la humanidad, a los seres humanos? Él debería de ser paciente, ¿verdad? Nuestra humanidad lógica, eso es lo que pudiera responder. Dios debería de ser paciente, Dios debería dejar que las cosas pasen, que la gente cambie. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está su tolerancia? Pero recuerden, chicas, que Dios, precisamente porque Dios es amor, Él odia el pecado y Él va a castigar el pecado y a quienes cometan pecado, ¿ok? Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios que hace justicia y Él tiene que ejercer su justicia sobre el mal. Dios siempre va a ejercer justicia sobre algo que está mal, que está torcido. O sea, el malo no se va a salir con su maldad. Tarde que temprano, el malo va a tener que pagar las consecuencias. Y Dios, que es un Dios justo, va a tomar su poder de juez, su posición de juez, y va, obviamente, a hacer justicia. A ver, aquí a las que son mamás, usted como mamá, ¿usted permitiría, si tiene varios hijos, que entre sus hijos se mataran el uno al otro? ¿Usted permitiría que se golpearan el uno con el otro y no haría usted nada? ¿Se quedaría callada, cruzada de manos? ¿O diría, ay, que se maten, a mí qué me importa? O bueno, no, yo cómo los voy a castigar o cómo les voy a hacer algo, que se golpeen, que se maten, que el hijo grande le pegue al chico. Bueno, pues yo qué puedo hacer, yo tengo que darles amor, que el grande le pegue al chico, que el chico le pegue al grande. Si tiene un hijo varón, y el varón está violando a la hija mujer, ay, que la viole las veces que él quiera, porque yo cómo lo voy a detener. Obviamente no, ¿cierto? ¿Qué haría usted como mamá? Usted impondría justicia, usted intervendría para parar eso. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en el carácter de Dios, que Él es amor, que Él es misericordia y que Él es justicia, pues obviamente Él tenía que mandar una consecuencia o un castigo, como le quiera usted llamar, ante toda esta maldad que estaba sucediendo en la época de Noé, que es realmente, si nos ponemos a pensar, tenemos un dicho, ¿no? Que dice cualquier, cómo es que decimos? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Justo lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Este mundo lleno de maldad, de violencia, de asesinatos, de violaciones, de trata de blancas, de venta de drogas, tráfico de niños de manera sexual, tráfico de órganos, gente sin escrúpulos que asesinan, que hacen una cantidad de cosas
espantosas. Entonces, obviamente, ese tipo de gente también, así como hoy en día, existió en la época de Noé. La maldad se extendió por toda la tierra y Dios tenía que hacer justicia. Hay muchas razones por las cuales Dios mandó el diluvio, muchas, pero yo les voy a explicar dos. La más significativa de las razones por las que Dios mandó el diluvio es porque la corrupción del corazón del hombre dominaba completamente a la humanidad. Y Dios tenía que traer juicio, como les dije, para mostrar precisamente su amor, su misericordia, su justicia y su poder también. ¿Cómo sabemos que la corrupción del corazón del hombre dominaba completamente a la humanidad? Bueno, si nos devolvemos un poquito, la clase pasada, leímos en el 5, en el versículo 5, miren lo que dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Bueno, aquí lo dice claramente, que el ser humano, que todos sus pensamientos tendían a hacer el mal. Significa que esa gente en la época de Noé, que estaba cometiendo todas esas atrocidades, no se iba a arrepentir. Y no se arrepintió. Y como Dios conoce el futuro y conoce el corazón del hombre, Él sabía que no se iban a arrepentir. Por eso mandó el diluvio, de una manera de hacer justicia, de mostrar su amor, su misericordia y su poder. ¿Ok? Esa es una de las razones. Otra razón por las que Dios mandó el diluvio, obviamente es un símbolo o simbología del juicio futuro de Dios. En la historia del diluvio hay un ejemplo, chicas, que debemos de tomar en cuenta, y es que Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo, ahorita lo vamos a leer, hace un paralelismo de la época del diluvio y lo que va a suceder cuando venga el Señor por segunda vez. Aquellas que han estudiado un poco más las escrituras, sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Ok? Entonces, Jesucristo está haciendo un paralelismo, ahorita se los voy a leer en Mateo, o una comparación de la época de Noé, lo que sucedió y lo que va a suceder, porque todas se preguntarán, ay, bueno, Gaby, sí, había esa corrupción y maldad en la tierra y violencia y Dios acabó con todo, pero bueno, ahorita está pasando lo mismo. ¿Y entonces qué? ¿Dios está quieto? ¿Dios no va a hacer nada? Claro que no, la historia no se ha acabado, el libro no se ha cerrado. Todavía falta que Dios haga justicia. Todos los que hoy en día están haciendo sus perversidades, maldades y no se arrepientan de sus pecados y no acepten al Señor como su Salvador, sabemos que van a compadecer en un juicio, eso lo dice la Biblia, el libro de Apocalipsis, todos vamos a compadecer delante de Dios ante un juicio, todos, cristianos y no cristianos, en donde vamos a ser juzgados, obviamente. Entonces, sí, Dios va a acabar con la maldad de esta tierra en cierto momento, en cierto punto. Así que tranquilas que Dios, así como operó en la época de Noé, así va a operar también cuando ya llegue el final, cuando Él vaya a venir por segunda vez y venga todo el fin, ¿verdad? De la tierra, el juicio que vamos a tener todos, en donde iremos al cielo, unos eternamente y otros irán al lago de fuego, que es el infierno, eternamente. Entonces, vamos a leer ese paralelismo que hace Mateo o el libro de Mateo, que es el mismo Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. Apunten el versículo y de tarea buscarlo. Eso está en Mateo 24, del 37 al 39. ¿Ok? Entonces, otra de las razones por las cuales Dios mandó el diluvio es también como símbolo, ¿ok? De lo que va a ser también en el futuro o en esta época, ¿verdad? Como para que, por decirlo de una manera humana, como quédense tranquilitas que si lo hizo en el tiempo de Noé, en este tiempo también
lo va a hacer con toda esa maldad. Porque muchas de ustedes se preguntarán, pero Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia? Mire ese violador. Pero Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Mire ese asesino en serie. Pero Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Mire ese ladrón, mira ese que vendió órganos, que mató muchachitas, que violó, que... Tranquilas, que Dios lo va a hacer. ¿Ok? Les voy a leer Mateo 24. Escuchen. Este es Jesucristo hablando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere aquí el Señor diciendo el Hijo del Hombre? Siempre que encuentren en la Escritura el Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo, ¿ok? Porque acuérdense que Jesucristo fue 100% Dios, pero sí fue 100% hombre. Entonces, cuando Jesucristo hable de sí mismo, el Hijo del Hombre, siempre que encuentren así una cita, el Hijo del Hombre, ¿se refiere a quién? A Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí el Señor está diciendo que así como en la época de Noé, en donde todos andaban en la perdición, en todo, comiendo, bebiendo, cazando, una vida normal, así como nada, y como en los días de Noé vino el diluvio, se los llevó a todos porque no entendieron, así mismo va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Ok? A esos que andan ahí en la Land, por allá, sin creer en Dios, ateos, que no quieren nada con el Señor, en una vida de pecado, en una vida de desobediencia. Bueno, esos son, ¿verdad? Los que no serán salvados. O sea, que este diluvio histórico en la época de Noé, por lo tanto, representa también un símbolo, como les digo, del juicio futuro de Dios o cómo va a terminar todo también cuando el Señor venga también por segunda vez. ¿Ok? Y al igual que los contemporáneos de Noé, o la gente o las generaciones que no comprendieron lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y no comprendieron su destino, muchos de nuestros contemporáneos serán arrastrados por el juicio de Dios también, sin comprender nunca que necesitan de un Salvador, sin comprender que necesitan entregarle su vida al Señor, que necesitan arrepentirse de sus pecados y venir a los pies del Señor. Entonces, el diluvio funciona también como una advertencia de Dios a aquellas personas que continúan con su desobediencia. O sea, que es decir, que el diluvio llama a todos al arrepentimiento. Dios los llamó a ellos al arrepentimiento, pero desafortunadamente nadie se arrepintió, nadie hizo caso y ¿qué pasó? Perecieron. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos observar aquí? Bueno, si continuamos leyendo del versículo 14 al 16, vemos las especificaciones que Dios le da a Noé de cómo construir el arca. ¿Ok? Del 14 al 16 le da instrucciones específicas. Lo voy a leer y ahorita les voy a explicar la simbología de esto. Miren lo que dice, lo voy a volver a leer del 14 al 16. Miren lo que le dice Dios a Noé. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo, que eso significa una ventana, ¿ok? Y con una puerta en uno de sus costados. Ahí Dios le da las especificaciones de cómo lo va a construir. Bueno, para poderles explicar esto, chicas, les tengo primero que enseñar un poquito acerca de lo que es la tipología bíblica. No sé quiénes han escuchado hablar de la tipología bíblica. Para poder entender el Génesis 6 y para poder entender todo el Antiguo Testamento, chicas, es importante que aprendan qué es la tipología bíblica. Si quieren, apúntenlo, ¿ok? Tipología bíblica, o también se le dice un tipo de Cristo, o un tipo de la salvación, o una tipología de Cristo, o una tipología de la salvación,
una simbología, si lo quieren en un lenguaje más ameno, es como decir una simbología, pero teológicamente se le llama tipología bíblica. Ok, ¿qué es un tipo de algo? Un tipo de algo es una representación establecida por Dios mediante una persona, una cosa, un suceso, un oficio de algo que va a venir en el futuro o de algo que se va a manifestar en el futuro. ¿Ok? Entonces, en otras palabras o en otro lingo más normal, les pudiera decir que todo el Antiguo Testamento, chicas, en todo el Antiguo Testamento, Dios nos va a mostrar a través de todos los personajes bíblicos que vamos a estudiar, nos va a mostrar a quién, a Jesús, al Mesías, al Salvador, en el carácter de Josué, en el carácter del rey David, cuando estudiamos la vida de Samuel, cuando estudiamos a Moisés, ahorita que estamos estudiando a Noé, todo el Antiguo Testamento, Dios Padre va a apuntarnos siempre al Mesías, al Salvador. ¿Por qué? Porque Él lo prometió en el Génesis 3:15, que es el preevangelio. ¿Se acuerdan que se los he explicado ya varias veces? Entonces, un tipo de Cristo puede ser, como les digo, el carácter de una persona, puede ser también un objeto, puede ser tipología o simbología de Cristo, ¿ok? Entonces, aprendan esto y eso les va a dar un sentido de todas las historias que vamos a leer en el Antiguo Testamento y todos los personajes que vamos a conocer o que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo de una o de otra manera siempre vamos a ver a Cristo representado en esa historia o en ese personaje. ¿Ok? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Ok? Un ejemplo. José, no José el papá de Cristo, José el soñador. ¿Se acuerdan? El hijo de Jacob, el que interpretaba sueños. ¿Se acuerdan? Ok, José, cuando leamos la vida de José, vamos a interpretar esta tipología también. José es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque José fue un hombre justo que fue rechazado, a las que han leído la historia, fue rechazado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos y llegó a ser el salvador de sus hermanos. Cuando él llegó a ser emperador en Egipto y hubo una hambruna en la tierra de los israelitas, los hermanos de José vinieron a Egipto a buscar comida y José, que ya era emperador en Egipto, les proporcionó comida. O sea, él fungió como salvador de su propia familia. Entonces, José, cuando estudiamos la vida de José, vamos a entender que José, en su carácter de un hombre justo, rechazado por sus hermanos, que llega a ser el salvador de sus hermanos, es tipología de quién? De Cristo. ¿Ok? O es simbología de quién? De Cristo. Otro ejemplo, Moisés. Moisés es un tipo de Cristo también, o es tipología o simbología de Cristo. ¿Por qué? Las que han leído la historia de Moisés saben que Moisés fue escogido para salvar, para rescatar a los israelitas que estaban viviendo en esclavitud en Egipto. ¿Ok? Él fungió como profeta de Dios para venir a sacar al pueblo a los israelitas o al pueblo israelita del yugo de la opresión de los egipcios o de Faraón. Entonces, Moisés también era un hombre de carácter honrado, justo, honesto delante de Dios, temeroso de Dios, que fue usado por Dios para traer salvación literal ahí a esta gente que estaba siendo oprimida. Entonces, Moisés también es tipología o es tipo de Cristo, ¿ok? O es simbología de Cristo, ¿ok? ¿Quién más? Melquisedec. Melquisedec, él también es tipología de Cristo porque Melquisedec era el sacerdote en aquella época que era el que llevaba el incienso delante de Dios y el que se comunicaba con Dios para traer mensajes del Señor a la Grey
y él fungía como sacerdote. Y la palabra del Señor dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, Melquisedec, cuando fungió como sacerdote, que después vamos a estudiar la vida también de Melquisedec, ¿verdad? Vamos a ver que él es un tipo de Cristo también, ¿ok? Ahora, esos son personajes, y hay muchos más, chicas, muchos más en toda la palabra. El rey David, todos los personajes, algo hay, alguna situación, algo en el carácter, algo en la historia, todo nos va a llevar a Cristo, al Mesías, a nuestro Salvador. Pero también hay objetos que son tipología de Cristo. Por ejemplo, la roca que echó agua. Cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto y los trae por el desierto, y donde están 40 años, las que han estudiado la historia de Moisés, saben que cuando los israelitas no tenían agua, Dios le dice a Moisés que le pegue a una roca. Eso está en el Éxodo 17:6. Le dice que le pegue a una roca y que de esa roca va a salir agua. Ok, esa roca es tipología también de Cristo. Miren, aquí les voy a leer los versículos de que cómo también un objeto puede ser tipología o tipo de Cristo. Apunten Éxodo 17:6. Éxodo 17:6, se los voy a leer. Miren lo que dice. Este es Dios hablándole a Moisés. He aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, sobre la roca, ¿verdad? La peña es una roca, sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, o sea, golpearás la roca, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, Dios le da la instrucción a Moisés que le pegue a la roca y que de la roca va a salir agua para darles de comer, perdón, de tomar a los israelitas que estaban sedientos. Ok, ahora vamos a, apunten Primera de Corintios, chicas. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Mire lo que dicen. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Cristo, ¿Quién es nuestra fuente de agua viva? ¿Quién es nuestra agua Cristo, viva? Cristo. Cristo. Entonces, ahí hay otra tipología que no solamente con las vidas de los personajes del Antiguo Testamento son tipos de Cristo o tipología de Cristo, sino que las cosas también. Entonces, cada que leamos una historia de algún personaje, acuérdense de esta clase, siempre Dios nos va a dar un mensaje donde nos apunta a quién, a Cristo. Cristo está plasmado en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, esto es importante que, le digo, lo sepamos porque aquí estamos empezando a estudiar, ¿verdad? La vida del primer personaje, después de Adán, obviamente, que Dios escogió para sus propósitos, que viene a ser tipología de Cristo, ¿ok? Que es también Noé. Noé es un tipo de Cristo también. ¿Por qué Noé es un tipo de Cristo? Bueno, porque acabamos de leer que Noé dio frutos de justicia, que era un hombre que estaba en obediencia, justo, honrado dentro de sus generaciones y que siempre anduvo fielmente con Dios, ¿verdad? Entonces, su carácter muestra a quién, a Cristo. Entonces, Noé es tipo de Cristo también. Ahora, el arca. ¿Ok? Vamos allá a lo que acabamos de leer del 14 al 16 que ya les leí de las instrucciones. El arca que construyó Noé, ordenado por Dios, obviamente, también es un tipo de Cristo, es un tipo de salvación. ¿Ok? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Cristo, Cristo es nuestro Cristo. Salvador, ¿cierto? Entonces, el arca fue un instrumento que Dios utilizó para salvar a Noé y a su familia
de todo el resto de la humanidad, ¿cierto? Porque todos los demás murieron, los únicos que fueron salvados, lo vamos a ver en la próxima clase, fue Noé y su familia, y obviamente los animalitos que estaban en el arca. Entonces, el arca representa a Cristo y el arca representa también la salvación, porque eso fue lo que Dios hizo con Noé. Lo salvó de perecer, lo salvó de morir. Cristo es el instrumento que Dios usa para salvarnos hoy en día ¿de qué? De una muerte eterna. Todas sabemos aquí que nuestro Salvador es Jesucristo, ¿cierto? Lo explicamos cuando estudiamos el Génesis 3. El plan de Dios era que el ser humano no muriera, que tuviera vida eterna, ¿se acuerdan? Pero debido a la desobediencia de Adán y Eva, cayó maldición en el ser humano y por eso el ser humano muere, ¿ok? ¿Y qué fue lo que Dios instituyó para restaurar el pecado del ser humano y para que el ser humano no se quedara por toda la eternidad en un infierno sufriendo? Mandó a su hijo unigénito a morir en la cruz, ¿verdad? Él prometió que iba a mandar de la simiente de la mujer, iba a mandar a un Salvador, que iba a ser quien, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, y iba a salvar a la humanidad de no permanecer en el infierno eternamente. Por eso es que a los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creemos el sacrificio que hizo en la cruz nos sirve para perdón de pecados, pero también nos da vida eterna. Ajá. Ese es nuestro ticket, digo yo siempre lo enseño, es nuestro ticket de entrada al cielo. El creer lo que nuestro Señor hizo en la cruz y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador, el que pagó en la cruz por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, Dios quiere salvar a Noé y a su familia, ¿ok? Así como Dios hoy en día quiere salvar a cualquiera que acepte a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y así como en los tiempos de Noé la humanidad fue destruida a causa del pecado, así también lógicamente va a venir pronto el juicio de Dios sobre quienes no creen en el Señor. Y obviamente van a ser castigados eternamente en el infierno, una vida eterna en el infierno, aquellos que no acepten a Jesús como su Salvador y como su Señor. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver aquí es que Noé era distinto en su generación, como les dije, y Noé es tipo de Cristo también, como les dije, porque él halló gracia delante de Dios y Dios siempre va a guardar y va a proteger a sus hijos, como en este caso fue fiel Dios con Noé y lo protegió a él y a su familia, ¿ok? Así es como nosotros hoy en día también hallamos gracia delante de Dios y de su Hijo Jesucristo cuando Él se reveló a nuestras vidas y lo aceptamos como Señor y Salvador por su sacrificio que hizo en la cruz, obviamente nos da salvación y nos da vida eterna. O sea que nosotros no vamos a morir eternamente en un infierno, ¿ok? En Cristo sabemos que tenemos vida eterna, ¿ok? Nadie de los que estaban fuera del arca se salvaron. Para los que han leído esta historia, saben, ¿verdad? Que nadie se salvó. Y la próxima clase vamos a ver, ¿verdad? En qué el desenlace de esto. Nadie de los que estaban fuera del arca se salvó, todos se murieron, ¿ok? Y nadie se va a salvar de la muerte eterna si no tienen a Cristo también. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación. ¿Lo dice quién? ¿Yo? No, lo dice la palabra. Juan 3:16, apúntenlo, de tarea, apréndanse de memoria Juan 3:16. Es el versículo, todos los versículos son importantes, pero este es de los más importantes, diría yo, para aprender y que encierran todo el Evangelio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios siempre va a cumplir su promesa, Dios siempre va a salvar a una humanidad que le rinde su vida, a una humanidad que se arrepiente, a una humanidad
que llega a sus pies, a los pies de su Hijo amado, ¿verdad? Siempre los va a guardar, los va a proteger, no por nuestros méritos, sino por su gracia, por su fidelidad y por su misericordia, así como lo hizo con Noé y con su familia, que lo salvó de perecer. Asimismo, el Señor nos guardó a nosotros de perecer en el infierno y nosotros tenemos, como les dije, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, volviéndonos ahora a lo que leímos del versículo 14 al 16, vamos a ver aquí la simbología o el tipo de Cristo y de salvación que es el arca. ¿Ok? Bueno, miren, aquí en el arca encontramos varias tipologías de Cristo. Primero, dice en el 14 que Dios le dijo, construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea. ¿Ok? Si nosotros vamos al original hebreo de lo que significa la palabra brea en hebreo, la palabra brea, que todos sabemos que es brea, la brea se utiliza obviamente para impermeabilizar, ¿verdad? Para que no se meta el agua al arca y se hunda, obvio. Esta palabra traducida al español del hebreo, traducida como brea, en hebreo es kapar, ¿ok? Y esta palabra kapar significa expiar. Miren nada más. ¿Qué significa la palabra expiar? Si usted va al diccionario y busca o a Google, ¿qué significa la palabra expiar? Expiar significa quitar el pecado o limpiar el pecado. ¿Ustedes creen que es casualidad que Dios le dijo a Noé que le pusiera brea por dentro y por fuera al arca y que la palabra en hebreo original es expiar y expiar significa quitar el pecado o limpiar el pecado? ¿Quién es el que nos limpia de pecado? ¿Quién es el que nos quita del pecado? Jesucristo, Dios. Jesús, Jesús, Ujú. ¿verdad? Entonces, el arca es tipo de Cristo también, ¿ok? Otra manera que lo podemos desarrollar es, Dios le dijo que hiciera 3 pisos, ¿ok? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 1? 3. ¿Qué significado tiene el 3 en la escritura? En numerología bíblica, no numerología de brujos, en numerología bíblica. El número 3 significa ¿qué? La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También tiene ahí simbología. Acuérdense que todo lo que Dios hace, Dios no lo hace ahí se va o al azar o porque se le ocurrió. No, todo tiene un porqué y todo está meticulosamente pensado y diseñado por la mente de un Dios todopoderoso que va a conectar absolutamente todo en su palabra. ¿Ok? Entonces, los 3 pisos simbolizan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el arca representa a Dios. El arca es tipología también de Cristo. Cristo es Dios, ¿verdad? Padre. Cristo es Cristo Hijo y Cristo es Dios es Espíritu, Espíritu Santo. 3 personas en uno, la Trinidad. Ok. Otra referencia que pudiéramos hacer para confirmar que el arca es tipología de Cristo también y de la salvación también. La ventana. ¿Se fijan que aquí dice que creo que en el mismo 16, donde le dice, hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo? Otras versiones dicen con una ventana, ¿ok? Una abertura en el techo que es una ventana. ¿Por qué Dios le dijo a Noé que construyera una ventana o una abertura en el techo? Pues obviamente, imagínense un arca toda cerrada, o un bote todo cerrado, necesita un agujero o un hoyo donde pueda entrar el aire para que puedan, obviamente, respirar todos los seres vivientes que están, tanto los humanos como los animales, pero también para que entre ¿qué? La La luz. luz, la La luz. luz. Apunten lo que dice Juan 8:12. ¿Quién es la luz? Juan 8:12, apúntenlo. ¿Quién es la luz? Miren lo que dice Juan 8:12.
Este es Jesucristo hablando a los discípulos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Ustedes creen que es casualidad una ventana por donde entra el aire? ¿El Espíritu Santo qué es? Aire. Una ventana por donde entra la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo Jesús. lo está diciendo aquí en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Entonces, confirmación, otra confirmación más de que el arca es tipología de quién? De Cristo y de la Cristo. salvación, porque Cristo es nuestra salvación. Ok, por último, ¿qué más le dice a Noé que haga? Que le ponga el arca, que le ponga, dice, y con una puerta en uno de sus costados. Obviamente la puerta, ¿para qué iba a servir? Pues obviamente para que se metan al arca, todos, ¿verdad? Tanto los 8 humanos como todos los animales. Y para que salgan cuando tenían que salir del arca, ¿verdad? Para eso fue que le dijo que construyera una puerta. ¿Y qué es lo que dice la escritura acerca de Jesús como la puerta? Apunten, Juan 10:9. Juan 10:9. Mira lo que dice Juan 10:9, chicas. Ese es el Señor hablando. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Uy, hasta se me pone la piel chinita, así como, yo soy la puerta, el que por mí entrar, imagínense el arca de Noé y la puertecita. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Todos los que entraron, los 8 seres humanos, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas, 8 personas, más todos los animales, ¿fueron qué? Salvos. ¿Se salvaron de qué? De la inundación, de que perecieran, del diluvio que Dios mandó. ¿Ok? Entonces, esto nos indica claramente que el arca es tipo de Cristo. El arca es tipo de la salvación, porque ellos se salvaron porque estaban dentro del arca. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. ¿Ok? ¿Se entendió bien todo eso, chicas? Para pasar a lo siguiente, toda la simbología, miren cómo es extraordinario, de verdad que la palabra del Señor, a mí me queda así, me quedo boquiabierta de cómo Dios tan perfecto, cómo todo cuadra perfectamente bien y cómo todo apunta en el Antiguo Testamento a la promesa que Dios hizo a la humanidad y al pacto que hizo también con, ahorita vamos a hablar de eso, del pacto que hizo con Adán desde el jardín del Edén, de mandar un Salvador también a la tierra. Vamos a continuar entonces, chicas. Ahora vamos a leer en qué nos quedamos, a ver, porque voy a enviar un diluvio, bla, 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 bla. Ok, aquí está, en el 18. Miren lo que dice el 18. Pero contigo estableceré mi pacto. ¿A quién le está hablando? A Noé, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo? Contigo, Noé, estableceré mi pacto. Bueno, es importante que sepan, chicas, que hay varios pactos que Dios ha hecho con la humanidad en el Antiguo Testamento y los vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando las historias de cada personaje del Antiguo Testamento. En este caso, aquí literalmente se lo está diciendo a Noé, ¿ok? Que él va a hacer un pacto con él, obviamente, ¿para qué? Para salvarlo, de que él no va a perecer de la muerte o del diluvio que él va a mandar. Él está haciendo un pacto y acuérdense que Dios es fiel a lo que él promete. Dios no es como nosotros, los seres humanos, que prometemos y prometemos y no cumplimos. Dios lo que promete, lo cumple. Y este es uno de los pactos que Dios hizo con Noé. Y les cuento que esta es la primera vez aquí en la escritura que aparece la palabra pacto, ¿ok? Pero no es la primera vez que la idea o concepto de pacto aparecen en la Biblia. Dios también estableció un pacto con Adán. No necesariamente aparece como aquí que le dijo a Adán, estableceré un pacto contigo. No necesariamente, pero el concepto o la idea sí está. Dios estableció, el primer pacto que estableció lo estableció con Adán. Obviamente eso fue antes de la caída, antes del pecado, ¿ok?
A este pacto que él hizo con Adán se le llama el pacto de las obras o también se le llama el pacto adámico, ¿ok? Pacto de las obras o pacto adámico. ¿Cómo sabemos que Dios también hizo un pacto con Adán? Si la escritura, ya leímos, estudiamos todo el Génesis 1, 2, 3, 4, 5 y nunca vimos ahí que hicieron un pacto con Adán, porque eso está en Oseas, apunten, Oseas 6:7. Miren lo que dice Oseas 6:7. Mas ellos, como Adán, traspasaron el pacto. ¿De quién está hablando cuando dice más ellos? De la humanidad. Mas ellos, como Adán, ¿verdad? ¿O está hablando de quién? De los israelitas. Mas ellos, como Adán, traspasaron el pacto. O sea, quiere decir que como Adán, si está diciendo como Adán y lo está poniendo como precedente, es porque Adán traspasó un pacto. O sea que sí, realmente Dios hizo un pacto con Adán también. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Adán? Pues el pacto que hizo es, ¿se recuerdan cuando estudiamos el Génesis 1? Dios le prometió a Adán que iba a tener vida eterna, ¿se acuerdan? Y que iba a ser bendecido. Claro que con la condición de que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él desobedeció y por eso es que Dios no quebrantó el pacto. El que falló, ¿quién fue? Adán. ¿Ok? Pero Dios le prometió vida eterna y bendición. Y la prueba está que Dios, ay, en su amor y en su misericordia, nuestro Dios, a final de cuentas, manda a su Hijo Jesús para resolver todo el problemón en el que Adán y Eva metieron a toda la humanidad y a toda la tierra, ¿verdad? Que a final de cuentas, Dios es fiel a lo que Él promete. Entonces, este pacto que Él está haciendo aquí, este es el segundo pacto que vemos, ¿verdad? Que Dios hace con otro ser humano. Primero lo hizo con Adán, ahora lo está haciendo con quién? Con Noé. A este pacto se le llama el pacto no ético, ¿ok? Pacto no ético. ¿Por qué? Porque lo hizo con Noé. El pacto adámico lo hizo con Adán. El pacto no ético lo hizo con Noé. Y así después vamos a ver el pacto que hizo con David y todo, y todos los demás personajes, ¿ok? Entonces, eh, este pacto, obviamente, como les dije, aquí Dios le está prometiendo a Noé, como les dije hace rato, que no lo va a exterminar, que lo va a salvar, que lo va a proteger a él y a su familia de este diluvio. Y que, obviamente, como los comenté hace rato, el arca representa simbólicamente a Jesucristo y la salvación. Entonces, el arca que Dios utilizó en esa época literalmente fue para salvarles la vida literal a Noé y a su familia, ¿ok? Y obviamente pues a los animalitos. Entonces, ¿qué otra cosa podemos observar? Bueno, aquí cuando Dios le da la orden dice, pero estableceré contigo, pero contigo estableceré un pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tu nuera, ¿ok? Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado, de reptiles, para que puedan sobrevivir. Entonces Dios le da también a Noé la orden de que entren en el arca él y su familia, pero también le dice que entre una pareja de animales de las especies que él les dice, aves, ganado, reptiles. ¿Para qué lo hace? Obviamente para preservar, por eso es que le manda un macho y una hembra, para que se puedan reproducir, obviamente, para preservar la especie animal y que ellos se puedan reproducir cuando ya haya pasado todo lo del diluvio y puedan volver a recrear todo lo que Dios había hecho originalmente en el Génesis 1. ¿Ok? Ok, y luego, por último, ¿qué más le dice? En el 21, le dice, recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Aquí, por último, Dios le instruye a Noé que recoja y almacene toda clase de alimento que les va a servir para qué?
Pues obviamente para que sobrevivan ellos como familia y para que sobrevivan también los animales. Porque después en la próxima clase vamos a estudiar que sí, a las que han leído la historia de Noé, saben que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero solo el diluvio duró 40 días y 40 noches. Todo, o sea, después el agua tuvo que ir bajando, porque no es que, ya pasó el diluvio, sálganse del arca. No, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ellos tuvieron que esperar a que las aguas bajaran y eso se tomó mucho tiempo. Entonces, para eso, obviamente, Dios le dio la orden que tenían que almacenar comida para poder sobrevivir no solamente los 40 días que iban a estar ahí en el arca por el diluvio, sino todo lo que iba a tardar el agua en bajar. ¿Ok? Para que ellos pudieran pues salir del arca. Ok, el último, 22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noé obedeció tal cual a Dios en todas las instrucciones que él le había dado. Ahí nos vamos a quedar, chicas. Ahora sí lo vamos a aplicar a nuestra vida. Como todo lo que hoy estudiamos, la vida de Noé, toda la simbología que hay y todo lo que hemos estudiado aquí del arca, de las instrucciones que Dios le dio a Noé, cómo no lo pudiéramos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir. Bueno, pues hay varios principios que nos podemos aplicar en nuestra vida en todo este pasaje que acabamos de leer del 9 al 22. El primero, el más importante, obedecer a Dios incluso cuando no entendamos. Díganme ustedes si Noé no es un ejemplo de obediencia a Dios, aun cuando no entiende lo que está pasando. Ustedes se pueden imaginar las dudas que pudieron venir a la mente de Noé. Acuérdense, esto es bien importante, chicas, nunca había llovido en la tierra. Nunca. Nunca había llovido en la tierra. Es como que si yo les digo, Dios dice que va a caer confeti del cielo. ¿Cuándo ha caído confeti del cielo? Nunca. Entonces, si que usted se ponga a hacer un arca porque Dios va a hacer que caiga confeti del cielo, ¿qué va a decir la gente de su reino? Está loca, se volvió loca, se enloqueció y hasta usted misma va a dudar. Pues en la vida ha caído confeti del cielo. ¿Cómo va a caer confeti del cielo? Pero si Dios me está diciendo que va a caer confeti del cielo, yo tengo que obedecer a Dios, aún yo no entienda lo que está sucediendo. Pues Noé es un tremendo ejemplo, chicas, para nosotros. Y en la vida cotidiana podemos aprender a obedecer a Dios incluso cuando las circunstancias o el propósito no son claros para nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, sabe el futuro y Dios es soberano y Dios es omnisciente, sobrenatural, es un Dios sobrenatural. Así que aún no comprendamos lo que estemos pasando en determinada situación o en determinado momento, confiemos en que Dios es Dios y Dios sabe lo que está haciendo y nosotros debemos obediencia a Dios. ¿Ok? Eso sería un principio que nos lo pudiéramos aplicar de lo que acabamos de aprender de la vida de Noé. Yo no me quiero imaginar también la misma familia de Noé. Yo no me quiero imaginar a la esposa. Pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre eso? Porque, imagínense, Noé duró las escrituras, los teólogos eruditos, entre 100 y 120 años construyendo esa arca. O sea, no fue una semana, ni 5, ni un año, ni 10 entre 100 y 120 años, o sea, en algún momento, digo yo, tenía que dudar él mismo también, pero sin embargo, ¿qué dice el versículo último que leímos? Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Eso es obediencia, chicas. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, que no importa lo que suceda, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué otro principio? Número 2, otro principio que pudiéramos aprender de vida para aplicárnoslo es vivir con integridad. En el versículo 9, al principito de lo que estudiamos, dice,
Noé era un hombre justo y honrado entre su gente o entre su generación, dicen otras versiones, ¿ok? Entonces, vivir con integridad significa ser fiel a los valores y a los principios que Dios nos enseña en su palabra, chicas, incluso cuando no sea fácil, ¿ok? O sea, que tener un corazón recto, justo, a pesar de que Noé estaba rodeado de una generación que estaban haciendo maldades, haciendo y deshaciendo y violencia y maldad y degeneración sexual y todo lo que se puedan imaginar de pecado, aún así, él vivió con integridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de él? Que no importa lo que el mundo entero, lo que las redes sociales nos digan, lo que la voz del mundo nos susurre al oído de, ay, todo el mundo miente, ay, todo el mundo hace esto, ay, ¿por qué no? No te va a pasar nada, ay, es un poquito nada más. No, nosotros tenemos que vivir una vida llena de integridad y obediencia a pesar de todo el ruido que hay en este mundo loco, que hay tanta cosa tan espantosa y descabellada y tanta maldad, tanta violencia, tanto pecado que justo estamos hoy en día viviendo como en los días de Noé. Entonces, nosotros aprender de Noé en este día que acabamos de leer este pasaje, de aún con todo lo que está allá, mantener nuestra moral, nuestros principios y no hacerle caso a la corriente de este mundo. Todo lo que, acuérdense, yo siempre digo, vivimos en un mundo al revés. Todo lo que el mundo dice que es permitido y que está bien, la palabra de Dios dice que no, que está mal. Toda la palabra está en contra de todo lo que el mundo dice. ¿Ok? Entonces, aún así, debemos de aprender a vivir en integridad. A veces la presión es dura, pero sobre todo para la gente que está joven y las personas que apenas empiezan a caminar con el Señor, porque la presión también del mundo nos atrae a esas cosas que hace la gente mal, este, pero no es imposible. No es imposible porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos da la fortaleza para poder resistir a todas esas cosas que el mundo nos tira y nos arroja que van en contra de la palabra de Dios. Eh, Otro principio que pudiéramos aprender es confiar en el propósito de Dios también, confiar en el propósito que Dios tiene con lo que estemos viviendo, chicas. Noé confiaba en que la misión que Dios le dio tenía un propósito. Eso era algo inusual y súper difícil de comprender, ¿verdad? Pero a final de cuentas, él confió que Dios tenía un propósito con todo eso que le estaba mandando a hacer. Imagínense todo lo que más los animales, meter la comida. Yo no me quiero imaginar las burlas de la gente a su alrededor. No me quiero ni imaginar la presión de todos los que estaban de esa generación, de todos los que estaban ahí y que veían todo lo que él estaba haciendo y preparando porque venía un diluvio y Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse, de venir al arca, de venir a la salvación, de venir a Cristo, ¿verdad? Que es lo que hacemos hoy en día. Y sin embargo, él se mantuvo fiel, confió en el propósito. No importa lo que usted esté pasando, una enfermedad, una situación mala financiera, una pelea con los hijos, o que los hijos se fueron, o que los hijos están en rebeldía, o lo que sea que usted esté pasando, un divorcio, una pena de alguien que falleció, lo que sea, nosotros debemos de confiar en que Dios tiene un propósito con todo, chicas, con todo lo que pasamos en este mundo. No pase su prueba, no pase su tribulación, no pase su sufrimiento sin entender que hay un propósito en eso que usted está pasando. Usted no es una advenediza, usted es hija de Dios, nosotros somos hijas de Dios. La palabra del Señor dice que si nosotros que somos padres malos sabemos dar cosas
buenas a nuestros hijos. Imagínense Dios. ¿Dios acaso no ve, está ciego de nuestra situación? Claro que no, Dios está trabajando, Dios está obrando. Nosotros lo que tenemos que es confiar en que todo eso va a ayudar de cierta manera para algo bien, cualquiera que sea su circunstancia, cualquier ejemplo que me quiera dar, cualquiera. Por eso la palabra lo dice, que a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Entonces, otro propósito de vida es ese, confiar, perdón, otro propósito, no, perdón, otro principio de vida es ese, que debemos confiar que Dios tiene un propósito ante cada circunstancia que pasamos. Dios siempre nos quiere enseñar algo. Dios siempre está puliendo nuestro carácter. Dios siempre está puliendo nuestro corazón. Dios siempre está trabajando en algo en nosotros para algún área que le tenemos que rendir, algo que no hemos podido superar, algo que nos está atando, algo que nos está haciendo pecar, algo que nos tiene atormentadas, que Dios quiere que se lo soltemos. Algo Dios siempre está haciendo, siempre Dios está entretejiendo algo que va a obrar para bien en nosotras. Y lo último, otro principio de vida también que pudiéramos entender de esta historia o aprender de esta historia es evangelizar, hablar del Señor. Los tiempos son malos, chicas. La venida del Señor está cerca. Estamos llamadas a hablar del Señor a tiempo y a destiempo, dice su palabra, ¿ok? No nos cansemos de hablar del Señor. Dios no quiere, acuérdense, que nadie se pierda. No, Dios no quiere que nadie pase una eternidad en el infierno. ¿Y a quién va a usar Dios para hablarles de Cristo? Para que lleguen a ese Salvador que les va a dar vida eterna. A nosotros, a sus hijas, por supuesto, a sus hijos. ¿Ok? Así que nosotros debemos amar las almas y querer que los no creyentes lleguen a los pies de Cristo con una palabra de aliento, con un testimonio de vida, con una oración por esa persona. No necesariamente tiene que ser usted una predicadora ni una maestra de la palabra, no, con su propio testimonio en su casa, con su familia, con una oración, con una palabra de aliento, de esperanza a alguien. Cuando alguien viene y está metido en algún problema, es la mejor oportunidad que Dios le está dando para que le hable de Cristo. Entonces, ese sería otro principio que deberíamos de aprender de Noé. Y ustedes dirán, ay Gaby, pero aquí no hemos leído nada como que de que Noé estuviera como evangelizando. Pues aquí no lo dice específicamente, pero lo dice la palabra. Y eso está en segunda de Pedro. Se apunta en segunda de Pedro 2:5. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:5. Miren lo que dice. Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas. Noé fue pregonero de justicia con otras 7 personas. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes eran esas otras 7 personas? Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. O sea que no nada más Noé fue pregonero de justicia, que es pregonero de justicia, que está hablando de la justicia de Dios, que está hablando de arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, vengan al arca, vengan a salvarse, Dios va a mandar un diluvio a toda esta generación por su maldad, arrepiéntanse, vengan a Cristo. Entonces, Noé de una o de otra manera estaba trayendo a la gente literalmente a que se salvaran. Noé invitó a todos a que vinieran a Cristo, a que vinieran al arca, a que vinieran a la salvación. Así como nosotros hoy en día tenemos que evangelizar, hablar del Señor a nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, hermanos, primos, parientes, familiares, a extraños, a todo el mundo, porque ese debe de ser nuestro deseo, igual al de Dios, que nadie perezca, que nadie se vaya al infierno, a una vida eterna, sino que vayamos a la eternidad con Dios, a la presencia de Dios. Así que ese sería otro principio de vida, chicas, que pudiéramos aprender o cómo no lo pudiéramos aplicar, ¿ok? De lo que estudiamos hoy. Así que bueno, vamos a orar. Hasta aquí dejamos la clase ya. Uy, ya se me pasé, como 15 minutos. Vamos a orar, chicas, para que el Señor eh, nos haga rema
o revelación esta palabra en nuestros corazones y no solamente seamos oidoras de la palabra, sino hacedoras, ¿verdad? Y todo lo que lo pudimos aprender con estos principios de vida de la vida de Noé, podamos dar fruto, ¿ok? Podamos mostrar a Cristo y podamos vivir vidas de santidad, vidas íntegras y podamos confiar en el Señor también cuando vienen circunstancias difíciles en nuestra vida, confiar que Dios siempre tiene un propósito y siempre está trabajando en algo bueno para nosotros, porque Él nos ama con amor eterno y si fue capaz de dar su vida en un madero, en la cruz y hasta su última gota de sangre, ¿qué no va a hacer, verdad, por nosotros? Así que bueno, vamos a orar, chicas. Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso, Señor, que hoy nos das, por tu palabra, que es más fuerte que cualquier otro ruido de este mundo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ministras, porque tú nos llenas, Señor, porque tú nos hablas a través de cada historia que leemos en la Escritura, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que viene a enseñarnos, que viene a redarguirnos, Padre. Gracias te damos, Señor. Hoy venimos a ti a pedirte, Padre, que seas tú ayudándonos, Señor, porque te necesitamos, necesitamos de ti, Señor, para poder llevar vidas de honra, vidas justas, Señor, que podamos mostrar fruto a quienes habitan a nuestro alrededor, al mundo entero, Señor, así como lo hizo Noé ante una generación llena de tanta maldad, de tanta violencia, de tanto pecado. Él fue un hombre que halló gracia delante de ti, Señor. Así queremos nosotros hallar gracia delante de ti, Padre. Pero para eso te necesitamos, Señor. Llénanos de ti, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, cuando peleamos con todas las tentaciones de este mundo, Señor, cuando este mundo viene también a seducirnos, Padre, con tanta cosa, Padre, que nos bombardea este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Señor, ayúdanos, bendito Dios. Te necesitamos todos los días, Padre. Gracias, Señor, porque también por tu palabra nos enseñas que debemos de confiar en ti, Señor, en cada situación de prueba, en cada situación difícil que pasamos, Señor, en el día a día, Padre. Sabemos que tú estás obrando a través de esa circunstancia, mi Dios, para seguir mostrando en nosotros o moldeando en nosotros nuestro corazón, nuestro carácter, para que lleguemos a ser cada día más como tú, mi amado Jesús. Gracias, Señor, porque hoy nos abres el entendimiento y podemos comprender que nuestras vidas tienen propósito, Señor. Aún con todo lo que nos sucede, Padre, siempre hay un propósito, porque escrito está que a los que te amamos, todo nos ayuda para bien, Señor. Te pedimos también en esta noche que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a poder hablar de ti. Queremos ser pregoneras de justicia, queremos ser, Señor, esa voz, ese eco que habla de ti, mi amado Jesús. Que nuestras vidas muestren que tú verdaderamente habitas en nuestros corazones, Cristo Jesús. Que tengamos siempre una palabra de aliento, de esperanza para llevar a la gente a los pies tuyos, mi amado Jesús. Danos la sabiduría, danos el conocimiento, danos la revelación, quítanos la vergüenza, Señor, para poder hablar de ti a tiempo y a destiempo. Los tiempos son malos, Señor. Tu venida es inminente, tú vienes pronto, Señor, por tu pueblo, Señor. Y nosotros vamos a compadecer delante de ti el día del juicio final. ¿Y qué te vamos a decir, Señor, cuando tú nos preguntes a cuántos les hablaste de mí, a cuántos les modelaste a mi Hijo amado Jesucristo en la tierra? ¿Qué te vamos a decir, Señor? Queremos llevar fruto, Padre, y fruto que permanezca para cuando estemos en tu presencia, poder, Señor, hablar contigo y poder mostrarte todo lo que hicimos en nuestra vida aquí en la tierra y haber tenido vidas que te glorifiquen, Señor. Gracias, Padre, te damos por
todo lo que estás haciendo con este grupo de mujeres y conmigo en este estudio bíblico maravilloso que nos regalas cada otro martes, Señor. Te pido que las bendigas, Padre, que las lleves de gloria en gloria, Señor, y que nos sigas poniendo esa sed, esa hambre de buscar de ti, de tu palabra, de seguirnos reuniendo, Señor. No importa las circunstancias que pasemos en este mundo y las distracciones, Señor, que podamos vencer la carne cuando la carne, Señor, quiere hacer lo suyo y no quiere conectarse, o cuando la carne le da pereza, Señor, de estudiar la escritura, que seas tú dándonos fortaleza a través de tu Espíritu Santo para conectarnos, Señor, y aún hasta cuando no puedan las chicas conectarse, Señor, que seas tú a través del video que publico, Señor, después de la clase, que ellas puedan escuchar tu palabra que trae vida, Señor, tu palabra que trae restauración, tu palabra que trae transformación en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén, chicas. Pues les cuento que nos vamos a ver hasta dentro de 3 semanas porque me voy de vacaciones. Así que yo les voy a poner, ya les puse la vez pasada la fecha, pero pues conforme pasen los días, probablemente se les olvide. Yo lo voy a ir poniendo conforme se acerque. La próxima clase la vamos a tener en un mes, casi, casi. No, en un mes creo. No son 3 semanas, creo que es un mes. Sí, porque hoy es 25. Y sí, el 25 de marzo, chicas. La que quiera apuntarlo en su calendario, si no, ahí yo lo voy a estar posteando en el chat. Hagan su tarea, chicas, y caminen la extra milla. Búsquense un pasaje en la Biblia en donde apliquen lo que estamos aprendiendo, el método inductivo. Busquen, observen la vida de cualquier tantos héroes que hay. Acuérdense, ya hoy aprendieron que todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo, al Mesías. El Espíritu Santo les va a dar discernimiento y van a encontrar tantos tesoros, ¿verdad? O estudien el libro de Proverbios también, que trae tanta sabiduría. Vamos a estar mucho tiempo sin estudiar la palabra, así que yo las exhorto, chicas, a que caminen esa extra milla y salga de ustedes sentarse con la escritura y investigar, estudiar, escudriñar la palabra y ver qué es lo que el Señor les quiera mostrar a través del versículo que quieran leer o del pasaje que quieran leer o del libro que quieran escoger, para que sigan creciendo en los caminos del Señor. ¿Ok? Así que bueno, pues les mando besos, abrazos, bendiciones a todas. Hagan su tarea y bueno, nos seguimos ahí en contacto en el chat. Yo pongo el video para las que no lo pudieron ver o para las que quieran regresarle cosas que no hayan entendido, se le puedan regresar. Así que nos vemos si Dios quiere dentro de un mes, marzo 25. ¿Ok? Les mando, Sheila, Bien. síguenos mandando los devocionales que son una bendición, Dios mío. Es que de verdad que cada que le hago clic, yo, Señor, pero es que si esto era justo lo que necesitaba, esta palabra tuya. Así que Sí, síguelos mandando, Sheila, que son de bendición para todos, ¿sí o no, chicas? sí, claro que Una sí. Mandando, bendición, que una no desmaye, bendición. Sí, 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 Qué estamos bueno, me leyendo. alegro. son de gran Sí, bendición, así que claro. Que síguelos tengan una enviando. linda noche todas, que Dios me los Igualmente, bendiga, que le vaya Edita. bien, Gaby, que Gracias, descanse, Edita. Gracias. muchas Bendiciones para bendiciones. todas, Chao, chicas. bendiciones.